Amigas y amigos, y empezamos con este detalle de pureza. Oso ondo, Gernika Club, eskerrik asko bihotz-bihotzez, txapeldunei, pasillo txoa, pasillo a los campeones de este grupo 2 de la segunda ref, txalo zaparra da ere bai, lezamara hurbildu diren guztien partetik, eskerrik asko, mila esker bihotz-bihotzetik, Gernikako futbol taldeari, staff tekniko guztiari, plazer handia da, kiroltasunez horrela igande eguerdi bat astea. Por si acaso, que adelantaban los acontecimientos, eguerdion, muy buenos días a todas y a todas, reciban un cordial y caluroso y cariñoso saludo de parte de todo el mundo que hace posible estas retransmisiones. Eskerrik asko por conectar con nosotros cada 15 días, allá donde estén, sea cual sea el dispositivo que utilicen para ver en directo las andanzas de estos muchachos, de estos campeones, de estos auténticos leones que con 2 jornadas de colchón han conseguido, han confirmado, han sellado, han logrado merecidamente ese tan deseado ascenso a primera ref. Zelako denboraldia, zelako lana, denek, minutu gutxien jokatu duenetik, gol guztiak sartu dituen jokalaria kontuan hartu arte. Izugarria aurten bizi izan duguna, eta hortxe dituzue txapeldunak, Egiluz, Gorka Berasaluzerekin, argazkia ateratzen gaurko partido hau hasi aurretik. Tendremos 90 minutos por delante para hablar largo y tendido de todo lo que ha ocurrido esta temporada, pero vamos primero con las alineaciones. Padilla bajo palos, hoy cambia el dibujo, Carlos Gurpegi, con Palacín, Egiluz, De Luis, Aimane Gelbat y Barandaya, Rego Mateus, Canales, Íñigo López y Zeta. En la bancada esperando su turno, Gastes y Beñat, Adama Boiro y Bon Sánchez, Jaureguizar, Varela o Labarrieta. Y Gernika, cerrando también una temporada en plazas más tranquilas, más templadas. Gorka San Nicolás bajo palos, Jon Larrauri, Néstor Lucas, Gorka Berasaluze, Xavier Arberas, Josu Gallastegui, Mikel Arzayus, Asier Parra, Jon Aguirrezabala, Ivón Badiola y Paul Álvarez. Se anuncia por megafonía que una vez finalizado el encuentro, todos los protagonistas del Bilbao Athletic, desde el míster alutillero, desde el hombre que ha jugado más minutos, desde el hombre que ha jugado menos, recibirán el trofeo conmemorativo de campeones del grupo 2 de esta segunda ref, lo que les proporciona ascenso directo. Eguraldi ederra lezaman, jendea purka hurbiltzen, lezamako armailak betetzen, y me da la sensación que el trío arbitral del comité del colegio tinerfeño, encabezado por Alfonso del Pozo, asistido en bandas por David Concepción y Nauset Jesús Rizo, está esperando. Ya saben todos ustedes y todas que este domingo todavía hay mucha tela que cortar, por ello, unificación de horarios. Todos los partidos de este grupo 2 comenzarán a las 12 del mediodía, hasta que no reciba el ok el colegiado. Restan 3 minutos ahora para que den las 12 del mediodía. Itxaroten beraz, partida guztiak ordu berean hasi daitezen, bitartean beroketariketak egiten. Talde bietako jokalariak, hotz ez geratzeko. Eta partiduari hasiera eman aurretik, besarkada bero-bero bat, gure maitasunik handiena, bihotz-bihotzez Junior Vitarentzat. Nos queremos acordar en el día de hoy, en esta jornada triunfal, alegre, de trofeos, nos queremos acordar de Junior Vita.
hace 2 jornadas, en el último encuentro disputado aquí en Lezama. Como se suele decir, en los minutos de la basura, porque estaba ya todo decidido. Grave lesión de rodilla para el centrocampista del Bilbao Athletic. Todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño para el cachorro, y le deseamos un regreso lo antes posible, pero sobre todo en plenitud de facultades. Azkar ikusi nahi zaitugu, Junior Bita, berdegunean, baina horrek ez du esan nahi, azkar eta gaizki ez, guztiz kontrako, azkar eta ondo, belauna ondo sendatuta, ikusi nahi zaitugu. Eta jake partida oraindik ez dan hasten, argi eta garbi utzi nahiko genuke ere guk mikrofono hauetatik, edo hobeto esan da pertsonalki, arrazakeriaren kontra beti, edo non, edo zein zelaietan, edo zein kategoriatan, eta berdin dio kamiseta ze koloretakoa den beti, 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 ez bairi gabe, arrazakeriaren kontra. Decíamos, y esto es un aporte personal, si me lo permiten, aprovechando estos minutos hasta que la unificación de horarios dé el ok para que comience el partido en estos momentos, y a título personal, recordar, y no vamos a dar más publicidad a los artaburus de siempre, siempre, en cualquier situación, en cualquier deporte, en cualquier ámbito de la vida, siempre contra el racismo. Da igual la camiseta, el color, lo que sea, sin paliativos, sin medias tintas, los artaburus fuera de los campos de fútbol y de la vida social. Claro que sí, y esto va a comenzar. Ontsa hasiko da, Alfonso del Pozo, epaia jaunak. Bere taldekideekin, David Concepción eta Nauset Jesus Rizo jaunekin. Dena ok, dena pres, ote dagoen. Galdetu badirudi baietz. Eta txilibitu hotxa, 3, 2, 1, hasi da neurketa, hasi da partida, eguerdiko 12ak, Gernika zuri-zuriz, ezkerrean, eskumaldean, elastiko ohikoarekin noski zuri-gorriz, Carlos Gurpegiren taldea. Miguelek azkar jarri nahi zuen baloia jokoan, baina bi baloi zeuden berdegunean, errepikatu egin beharko du. Eta eskertzekoa ere, hortxe, Alex Padiaren atzean dagoen armaila horretan, Portugaleteko Peña jarrierak jarri duen pankarta handi hori. Jokalari zuri-gorriak zoriontzen txapeldunak letra beltz larriekin oso ondo ikusten den horietakoa. Bai jauna, bejonda izuela, Peña jarriera. Preciosa pankarta de los portugalujos. Íñigo López, baloia luze, Gorka Berasaluze kapitainak atzera, Gorka San Nikolas atezainari. Jon Altamira izaten da, ohiko atezaina. Minutu politak gaur hemen Lezaman, Badiola, baloia sakonean. Mikel Arzayusi. Aimanegel bat gogor bera. Azkoitiarrak min hartu du. Azkoitiarrak, Mikel Arzayusek. Barandaiak lagunduta. Lasaitasuna eskatzen dio Arzayusek taldekideari posizioa berreskuratzeko. Luze area barrura baloi hori. Íñigo López, indartxu, baloia berreskuratu. Lurretik jokatu nahi. Autopasea Jon Larraurik. Luzegia, ondo. Ondo Aimane. Ondo Miguel. Primera acción de ataque. Estos 2 minutos casi medio de partido. Gernika jugando por banda derecha, llegando a posiciones cercanas a la portería. Defendida en esta ocasión en la jornada de hoy por Alex Padilla, el guardameta Zarauztarra, internacional por México. Toca Rego. Toca y sale. Carlos. Mateus. Miguel.
Embotellado el Bilbao Athletic. Presión alta del Guernica. Dificultades para salir con la pelota jugada para los cachorros. Preciosa jornada. Cielo azul, alguna que otra nube. Temperatura fantástica y Pello Canales con la pelota. Abriendo para Miguel. El 3 atrás. Posiciones de seguridad para John de Luis. Y cómo hemos disfrutado esta temporada. Cómo hemos disfrutado esta temporada, amigas y amigos. 23 victorias, 7 empates, solo 2 derrotas. Una aquí en casa, en la jornada 2, frente al Utebo. La otra hace escasas fechas, en Iruña. 60 goles a favor, tan solo 16 en contra, más 44. Segurazki gogoan izango duzue denboraldia hasi zenean. Logroñon, Utsna. Urrengo partida etxean Uteboren aurka. Utxeta bat galdu. Lainotuta ikusten zen etorkizuna. Baina, ay amiga, ay amigo. Los chavales de Gurpegi supieron darle la vuelta a la situación desde bien prontito. Y cayó una ronda que la pagó esta auténtica plantillaza del Bilbao Athletic. Un montón de victorias consecutivas. Haciéndoles amos, dueños y señores de este grupo 2 de la segunda ref. Aunque han tenido que pelear mucho, bien, de lo lindo, frente a rivales de mucha entidad, como ese Baraca. Pero sobre todo la victoria en la Sesarre hace escasas fechas allanó el camino para ese objetivo. Está Gigu, Carlos Gurpegik denboraldi hasieran edo zuzendaritza teknikoak helburua hori ote zuen, ziurraski bai, noski. Talde honek kalitatea du, nahi duen kategorian egoteko. Baina ezin ahaztu hau aztegia dela, oso gazteak direla. Jokalari gehienak gazte mailakoak. Eta zelako kalitatea, zelako partidak eskaini dizkigute. Aimane. Erlantz. Baloia, area barrura. Regok. Hementxe dauka Miguel. Zabalik. Mancho Gorka, San Nicolás en escuetara. Decíamos que cuánto tiempo ha pasado desde ese primer empate a nada en las Gaunas. Posteriormente, siguiente jornada, derrota en casa. Aparecían nubarrones tras aquella derrota frente al Utebo, pero luego una tremenda racha de victorias consecutiva. Con mano de hierro ha mandado este equipo durante toda la temporada. Y no sabemos qué pasaba por la cabeza de Carlos Gurpegui a principio de temporada, pero está claro. Estamos hablando de un equipo de cantera, un equipo de chavales muy jóvenes, muchos juveniles, que han dado la talla durante toda la temporada y han conseguido ese tan ansiado ascenso. Y lo que les queda a estos chavales todavía, mucho camino por recorrer, mucho que aprender, pero no podemos negar que aquí hay mucha calidad, por arrobas, mucho jugón. Aimane, Miguel Barandalla, Galetik barru aldera, Pello Canales, hortxe da Erlantz, zetorren Erlantz palazin, eskuine galetiko sondo baloia barrura, Miguel Barandallak, Carlos Mateus, hortxe dauka, ondo bien arteko jokaldia, ondo ikusi du Bilbotarrak. Barandalla erasoan zetorrela baina ezin ondo astindu baloia.
Berreskuratu baloia. Bilbao Athleticek. Pello. Regorekin. Lasai, mantxo jokaldia eraikitzen. Presioan Mikel Arzayus. Gustora igotzen du baloia, Jon de Luisek. Rego, baloi eske Erlantz. Honek bada espadatzera, Egiluzekin jokatu. Gaur ja kapitain lanetan, Unai Egiluz. Galdu baloia baina. Baina presioan jarraitzen dute, Leoikumek. Ondo Egiluz. Badator kontraerasoan Gernika kontuz. Jon Larrauri. Bermiotarrak atzera. Berasaluzek luze beste areara. Beste puntara iritsikote Ibon Badiola. Joan egin zaio Ondarrutarrari baloia. Baina kontuz Gernikarekin, lapurtu eta korrika batean, instant batean. Kontraerasoa sortzen bai dute. Kalitate handiko jokalari askotasko. Talde honetan, bai jauna. 8. posizioan. 43 punturekin. Liga etxean amaituko dute Barbastroren aurka. Bilbao Athleticek datorren asteburuan. Aragoi aldean. Brearen aurka. Osondo Erlantz. Baloia area barrura Carlos Mateus. Kontrola atzediator korrika batean. Bueno! Bueno! Alejandro! Regorena izan alda. Hace gola. Menudo chicharro, menudo gol. Balón al corazón del área. Bien centrado por Palacín. Pelota que controla Mateus, la deja atrás, suave se la pone en bandejita de plata. Y Rego sin pensárselo 2 veces, zambombazo, cañonazo limpiando las telarañas de la portería defendida por Gorka San Nicolás. Bate tautxeko 10. minutuan. Hace gola, Jainko Maitea. Menudo chicharraco. De esas que golpeas y sabes que entrará o no entrará, pero qué gustito da cuando se le da el balón con esa potencia. Minuto 11 de la primera parte. Se pone por delante el Bilbao Athletic. Tremendo el bacalao, tremendo el chicharro del 6. De Rego, centrocampista, baloi luzear, Arzayus entzat ez da iritsiko. Madre mía. Para verlo en bucle esta tarde. Sofá, manta y el gol de Rego en bucle. Lasai ahora en Bilbotarrak. Baloia atzetik jokatuta atera nahian. Jende oraindik Lezamako armailetan sartzen. Llega todavía gente al graderío de Lezama, pero ay, amigas y amigos, os habéis perdido en directo el gol de Rego. Podréis verlo luego repetido y en diferido en el canal oficial del mejor club del mundo. Sí, señor, porque somos diferentes. Baloia berreskuratu, Arzayus entzat. Osondo Arzayusek atzera, ufale aukera bikaina. Jon Agirre Zabalak, Galdaka Oztarrak. Lezaman ibilitako gizona. Aplausos de Germán Beltrán, mister del Guernica. Robar, salir jugando y crear ocasiones de peligro. Veníamos avisándolo. Futbolistas de mucha calidad.
Muchos hombres salidos de la cantera de Lezama, también de otras canteras muy prolíficas. Eta hortxe presioan Gernika. Hortzak estututa. Partida asko dago aurretik eta ez dute Gernikara buelta eskutsik egin nahi. Y no les voy a engañar, nos estamos relamiendo todavía con el gol de Rego. Madre del Señor. Jesús María eta Jose, beti Jan eta beti Jose. Atzetik Gorka San Nikolas. Kapitainari. Kapitainak, opa. Hortxe izeta presioan, bueno! Aizman San Nikolas. Konfiantza handia eta odo lotza eukibar da hori egiteko. Batez ere izeta aurrean edukita. Bejon dizula Gorka. Badator Gernika berriro. Jon Larraurik eskua eskatzen du. Miguel Barandaiaren eskua. Una contra bien construida por Ivón Badiola, el ondarrutarra, un hombre que pasó por juveniles del Athletic. Pello, que no la quiere por aquí, cambia de banda. Ahí tiene Arlanz. El hombre de las medias bajas, que acelera ya la moto y pide la pelota. Y a él va. Sonderlands. Izetak baloia berreskuratu. Galdu. Borrokatu. Presión alta también del Bilbao Athletic. Bueno que control y pase de Pello Canales. Madre mía el de Barrica. ¡Ay, haz lo que quieras! Osondo Pello. Izugarri. Bueno. ¿Cómo está el 28? Desatado. Baloiare barrura buruz. Izetak. Muy forzado el de Aya. Pelota para Gorka San Nicolás. Presioa gainetik jada kenduta. Helburua lortuta. Kalitate izugarriko jokalariak ditugu hemen. Zuzenean gozatzeko banderin arriba. Y Josu Gallastegi, el de Ochandio, que cayó en posición adelantada. Fuera de juego. Buen momento para acordarnos que este ascenso no es mérito ni de uno ni de dos. Ni solo del entrenador, ni del utillero, ni del médico. Es de todos. Y cuando decimos todos, no solo metemos a Carlos y a su staff técnico, metemos a Padilla, a Gastesi, a Dama, Hugo Rincón, De Luis, Eguilu, Duña Beitia, Ebro, Palacín, Aimane, Barandaya, a Beñat, Ivón, Jaureguizar, Pello, Rego, Junior, Javi Sola, Iván Asenjo, Iceta, Aingeru, Carlos Mateus, Varela, Asier Hierro, Íñigo López, Elaya, Junior Vita, a todos los que nos hayamos podido olvidar por el camino, a todos los que hayan disputado mucho o pocos minutos, zorionak por habernos hecho disfrutar tanto esta temporada. Erlantzen fuera de juego. Jokoz kanpo zegoen, Palacín. Baina baloi bikaina zan hori Íñigo López entzat. Baloi bikaina. Eta zer gertatzen da? Kamiseta, elastikoa. Algún problema tenía Pello Canales con la camiseta. Tal vez en un agarrón en la jugada anterior en la que hizo lo que quiso. Como quiso y cuando quiso. Probablemente la tendría desgarradita.
Pero ya está listo y preparado el de Barrica para seguir haciéndonos disfrutar. Mateus, falta abajo. Y Alfonso del Pozo, el tinerfeño, que la cobra. Aukera bikaina baloia area barruan jartzeko. Pello Canales eta Miguel Barandaia. Pello jarriko du baloia jokoan, oso ondo jarritako baloia, Carlos Mateus atzetik etorrita. Jauzi ona, bikaina, akaso gehiegi ere. Gora joan zaio baloia, beste aukera bat. Argitasunez iristen ari dira bilbotarrak. Aukera gehiegi ez, baino sortzen dituztenak ate aurreraino izaten dira. Luze kapitainak jokatu nahi izan du, baina jon egin zaio. Ezinezkoa. Arzaius edo Larraurirentzat baloi hori. Miguel Barandaiak. Hortxe ditu Pello eta Arrego laguntzen. Iz eta bakarrik, ondo, Egiluzentzat. Ez du presarik Regok. Hobeto jokaldia lasai eraikitzea. Presari gabe. Eta Egiluzek. Busca apoyo Egiluz en su fiel escudero esta temporada en Jon de Luis. Vaya pareja de baile. Carlos Mateus. Y Z de taconcito para Miguel. Erlands Palacín que encuentra el paso una vez más. Centro chut, que se solía decir antaño. Buscando a un compañero, pero se le fue demasiado. Podía haber encontrado portería, pero se le fue. Marcadores simultáneos. Todos los partidos comenzaban a las 12 del mediodía. Llevamos 21 minutos de encuentro. Gana el Bilbao Athletic al Guernica 1-0 gracias a un gol. ¿Qué digo gol? A un auténtico y tremendo chicharro de Rego. Recordamos otros marcadores para los sibaritas de la categoría, para los que quieren hacer cuentas. San Juan 0, Utebo 1, Mutilvera 0, Arenas 2. Ataca el Guernica, balón al área muy lejos para Ivón Badiola. Decíamos 0-2 al Arenas, del Arenas para contra el Mutilvera. Deportivo Aragón 0, Baraca 1. Duelo entre gallitos ese. Alavés B 3, Calahorra 1. Vallegües 0, Tudelano 0, Izarra 0, Nájara 0, Barbastro 0, Real 0. Bilbao Athletic bat, Guernica Uts, Logroñés B, Brea bat. Gauzak horrela, momentuz behintzat, igoerako playoffetik kanpo Deportibo Alavés B eta Erreala. Ahí va Izeta con la pelota. Y por la parte de abajo mucha salsa. Un Arenas de Guecho que escaparía de la quema. También del playoff. Pero queda esta y otra jornada todavía para decidirse ascensos y descensos. Irristegin, Jon de Luisek. Baina ondo berreskuratu du berriro baloia. Pello Canales.
Erlantz Palazinek ez du argi ikusten, eta horrelakoetan badazpada hobeto baloia atzera. Eta berriro hastea. Eguzkitan goxo baino itzaletan... Ojo! Fresko ere bai. Heldu egin dute kapitaina, baloia bilbotarren alde. Pello Canales bakarrik metro asko ditu aurretik, buru altxatu eta pentsatzeko. Izeta, bat bikoa, Carlosekin. Ondo defentsan Gernika baloia urrunduz. Aterako da baloia eta Aimanek lasai. Kontrariorik gabe, baloia Alex Padillari. Honek metroak irabazi eta Regori. Canales. Pase con el retrovisor. La suelta y la está pidiendo. Tiene un idilio con el balón, el 28. Zeiokalari puska. Besteak bezala. Bai jauna. Egiluz arazotan. Hortxe Jon de Luis laguntzera. Baloia luz. Se estira el equipo. Que no conseguía salir. Pero recupera Gernika. Xavier Arberas. Badio lakatzera. Zailena egin eta gero. Baino pasea Josu Gaiastegiri. Ez da zuzenena izan. Lasaiago Carlos Gurpegi. Germán Beltrán baino bere mutilei aginduak ematen. Atzetik dira markagailuan eta azken minutuetan akaso partida hasierako gose hori itzaltzen joan da. Jon de Luis. Apretado por el delantero del conjunto visitante, pelota dejada con la nuca, corre Íñigo López, tiene que salir Gorka San Nicolás, pero la pelota es nuevamente rojiblanca y Aimane ya está ganando metros, pase interior para Carlos Mateus, busca la posición, agarrón, claro, y txartela. Partidako lehenengo txartela, Gorka berasa luzerentzat, 26. minutuan, bazijoan Mateus, bazijoan bakarrik. Y el agarrón ha sido más que claro. Y ojo, cuidado, porque está el hombre del diente afilado. El número 9. El de Haya. Urko Irureta Goyena, más conocido como Izeta. 17 goles esta temporada y algunos de ellos de bellísima factura y algunos de ellos desde esa posición. Konzentratzen, pilota goxo, maitasunez berdegunean jartzen, pausotxoak zenbatu atzera. Izeta... Ufale. Esiaren kontra. Contra la barrera. Pelota contra la barrera de Izeta, el hombre que nos ha regalado más de un gol de falta de bellísima factura. Mikel Arzayus eta Aimanen arteko ikamika. Pues se chocan los 5 y no pasó nada. Y a seguir. Rego. Aimane, Padilla, Egiluz. Muy presionado
Pierde la pelota el conjunto rojiblanco. Gallastegi. Baloia atzera defentsan berriro. Paul Álvarez. Mateus robó en primera instancia pero pierde la pelota. Larrauri baloi eske. Hori zen intentzioa. Baina baloia ez da iritsi. Bermiotarraren oinetara. Ondo Aimane eta Miguel Barandaia. Batak besteari laguntzen. Batek ezin bali madu beti izango du taldekideren bat alboan. Laguntza eskaintzeko. Marokoarra baloiarekin, Mateus. Izeta, Mateus. Jon de Luis, laguntza eske. Eta hortxe Pello Canales. Larrauri. Josu Gallastegi zuen alboan baloi eske, baina honek nahiago izan du aurrerantza jokatu. Orain jetxe egin behar. Oi Barlantz Palazín. Arrancó la moto y vaya que sí la arrancó. Menuda carrera de 50-60 metros que nos acaba de ofrecer Erlantz Palazín. Con conducción de pelota incluida. Resembrando la banda derecha. Osondo. Hortxe berriro Palazín. Con las medias bajadas, siempre, estilo old school. Miguel Barandaiari baloia joan egin zaio. Miguel Arzaiusek kolpea jaso duela. Jon de Luisen falta eskatzen zuen bederatziak. Tenerifeko epaileak ez dio gutxirekin lurrera joan dela. Eta mesedez lehen baino lehen altxatzeko. Minduta oraindik Arzaius. Gerri Ipurdi alde hortan. Pello Canales, gizon bat lurrean uzten du. Presioan Gernika. Rego eta Pello. Eta Maixuki, baloia beste aldera. Bakarrik, Aimane. Osondo, buen pase con el exterior. Había visto a Miguel Barandaia que había iniciado ya la carrera. Viene el número 3. Se marcha el primer rival, pelota atrás. Sarrera gogorra. Txartel horia izetarentzat. Berak ikusi du. Aiakoak ikusi du. Berandu iritsi dela eta horrexegatik egin duen lehenengo gauza. Barkamena eskatu. Eta txartel horia onartu.
Primera cartulina amarilla del encuentro para un futbolista del Bilbao Athletic. Ya la vio Gorka Berasaluze, el capitán del Guernica, por un agarrón. Y otro de Gorka San Nicolás. Baloyaluze. Konfiantza askorekin Gorka San Nicolás. Aurkari aurrean ikusi arren, iskin egiteko kalitatea nahikoa duela. Baloia ez, hanka, oina, gehiegi, altxatu duela Gorka Berasaluzek hori, adirezi du epaileak, Alfonso del Pozo epaileak. Lan gutxi momentuz, Tenerifekoak. 33. minutua, 34. goaren bila. Eta Alex Padilla erritmoa eskatzen die taldekidei. Baloia bizi-bizi mugitzeko. Cuidado ahora, muchos hombres del Guernica presionando la salida de pelota. Asier Parra, el de Abanto y Ciervan, aquí va la presión. Pero Pello Canales, que ya está construyendo. ¡Uy, va! Bien dejada de Iceta para Íñigo López. Disparo. Mateus. Lamiendo el palo largo. Oso ondo eraikitako jokaldia bilbotarrek. Batak besteari, besteak besteari. Eta azkenean Carlos Mateusek zartakoa Zutoñaren ondo-ondotik. Erlantz baloiarea barrura, San Nikolasen eskuetara. Luze jarriko du baloia jokoan. Gorka San Nikolasek. Lezamako zerura. Rego, perfecto, Iceta. Atzera. Eta hortik. Egiluz, astiro paseoan. Taldekide bila. Hor txagertu da Iceta. Palazin. Padillak luze, baina horretzegoen inor. Asier Parra. Jon Larraurirekin, berriro Parra. Jon de Luisek moztu eta Arregori, eta honek korrika batean jarriko ditu bere taldekideak. Ez, atzera, bada espada. Egiluz, Padilla, eta honek ez du baloirik ate inguruan nahi. Alde mendik, denak, ospa. Paul Álvarez, que la rifaba, la ponía arriba. Cuidado. Ese rechace de Jon de Luis. Despejó, rechazó en un futbolista del Guernica. Balón de portería para el internacional sub-23 mexicano. Alex Padilla, con raíces en Chihuahua. Dale, carnal. Luce, Padilla. Buen detalle de tacón de Josu Gallastegui. Parra tratando de filtrar el pase. Se encontró con un futbolista del Bilbao Athletic. Rego que no pudo conectar con un compañero. Arberas Lurrera. Pierde la pelota el Guernica. Y el colegiado Alfonso del Pozo, que pita la falta anterior. La falta sobre Xavier Arberas.
Un hombre que conoce a la perfección estas instalaciones, el futbolista guernicarra. Pilota Mimo handiz Xabi bera izango alda. Hortik emango aldio, badirudi baietz. Toda la pinta de que va a golpear desde ahí mismo el propio futbolista que ha recibido la falta. Ojo, cuidado. Atento Alex. Contra la barrera. Bien Carlos Mateus tapando el hueco. A ver ahora Íñigo López a la carrera. La acompaña Iceta. 5-3. Mucho hombre del Guernica. Pero ahí viene Pello Canales con la escoba. A recuperar la pelota y lo que podía convertirse en una situación de mucho peligro para sus compañeros. Vuelve a convertirse en opción de ataque para los rojiblancos. Bien Canales. Balón rebotado, atento Eguiluz, que se apoya en Padilla, porque tenía Jon Aguirre Zabala, el de Galdacao, acechando. Y vaya cómo sale el Kaiser, el de Durango. Ayman Echelbaz, que vio la posición de Íñigo López, no estaban fuera de juego. A ver el 19. Baranda ya dauka alboan, Ari Baloia. Honek atzera Pello Canalesi. Canales eta Rego eta Canales. Íñigo López ziukitutxo atzetik. Epaileak falta. Jon Aguirre Zabalaren falta. Berrogei garren minutua pasatxo. Bost eta gehigarria. Lehenengo zatia amaitzeko. Bat eta hutsa aurretik, Carlos Gurpegiren mutilak, Regoren golatzarrari esker. Ez da duzue, ikusi gero ikusiko duzue. Klubak jarriko du laburpena, ikusiko duzue. 1-0 gracias al golazo de Rego. Barandalla por abajo. Esquina. Decíamos que si no han visto todavía el gol de Alejandro Rego, no se preocupen nuestros compañeros de redes. Ya les harán ese favor y dentro de un ratito lo tendrán disponible, como para verlo como si fuera un GIF en bucle. Ezkerretik. Baloiare barrura, lo peina, bakarrik Iceta gol. Bakarrik Iceta gol. Denboraldiko 18garrena. Urko Iruretagoiena. Iceta 41. minutuan. Saque de esquina. Bien botado por Pello Canales. Algún compañero que desde la distancia no he podido divisar, que la peina, y ahí aparece el tiburón de Haya. La piraña, el hombre con hambre de gol continua para conseguir su 18ª diana de la temporada. ¿Qué digo temporada? Temporadón. Segurako gola bederatziak, 18 da. Urko Iruretagoiena jauntxit agurgarriak. Buruz, orain honetan. Le hemos visto marcar de todos los colores, en todas las posiciones, de todas las formas posibles, a balón parado, en juego. Y en esta ocasión ha sido con esa cabecita privilegiada que tiene el delantero del equipo de Carlos Gurpegui.
Bi eta huts, 43. minutua kasi jokoz kanpo zegoen Gernikako jokalaria. Epaileak jokoa gelditu. Eta Alex Padillak Jon de Luis utziko dio baloia jokoan jartzeko. Igande goiz polita, eguerdi polita, hemen Lezaman. Bi eta huts 43, ala Pello. Izeta. Gernikak baloia berreskuratu y jugando ya en defensa. Mikel Arzallus. Larrauri. Aimane. Pello. Pello presionado, pero siempre encuentra la opción. Siempre encuentra la solución. Gernikak aurrera egin nahian. Bigarren zatia hasten denean, egingo dugu markagailuen errepasotxoa. Hau amaitzear baitago, laster ikusiko dugu kartelan, zenbateko gehigarria. Jon de Luis, cuidado Jon de Luis, pelota para Miguel Barandalla. Bien Miguel. Pierde la pelota el 3, pierde la pelota el lateral, pero Jon de Luis recupera. Pasatzen utzi nahi izan du baloia Sierparrak. Baina eskerrak Egilu zortzegoen. Y acelera Yerlantz, apoyándose en Íñigo López. Pello Canales asomándose ya. Eta bere presioak beti ematen ditu fruituak, baloia berreskuratu dute bilbotarrek berriz ere Miguel Barandalla Pellorekin. Eta izketan ari nintzela, ez dut kartela ikusi. Bueno, ez da gehiegi izango. Epaile hortxe dabil. Kronometroari begira. 46. beteko da. Pello Canales, Lasa, Jon de Luis azken minutuetan arazorik ez dute eduki nahi bilbotarrek. Gernika ere ez doa presioan. Talde biak aldagelako gozez. Atxeden pixkatxo bat hartu eta bigarren zateari ekiteko gogoarekin. Izeta. Ez du argi ikusten. Rego, Pello. Ukitutxoa horrazpilan. Arberasen ukitutxoa. Falta Pello Canalesi. Eta hause izango da azkena, esango nukenik. Jokaldi hau eta bagoa zaldageletara. Edo badoa, zobeto esan da. Hogeita zortziak jarriko du baloia jokoan. Todo el equipo menos Erlantz Palacín. Y Alex Padilla, obviamente, en posiciones de ataque. Pello, jugada preparada. La pared con Mateus, ahí estaba Barandalla. Amaitu da lehenengo zatia. Bitarte horretan gizon bat lurrean. Egiluz. Ez dakit gaizki zapaldu ote duen, edo akaso pantailaren bat edo beste egin diote. Ba, minduta doa Egiluz, Finaliza esta primera parte. Disculpen porque nos estábamos fijando en Egiluz.
que necesita la ayuda de John de Luis para abandonar el terreno de juego. Ha habido alguna pantalla que otra en esa última jugada. Y cojeando de forma ostensible el capitán, el 5. Ambos equipos ya se dirigen a túnel de vestuarios para recapacitar, para intentar cambiar cosas el Guernica, para continuar de la misma manera los hombres de Carlos Gurpegui. Un breve descanso y volvemos enseguida, ahora en Cherte. Eta Vital Fundazioak akziodunei 1.200 milioitik gorako dibidendua eman diegu zeinekin Euskadin ekonomia eta gizarte garapenerako ekintzak egiten dituzten. Kutxabank, hemendik. Ahora en Blue Space, alquila tu trastero o almacén y paga solo €1 el primer mes. Blue Space. Begiratu atzean, hortzi mugak zutan, gure begie zerutan. Begiratu maitea, amildegi ertzan. Biziak ia ametxan, ez bilatu gauean, izarura, zure begitan piztutan.
únicos en el mundo, niño, únicos. Somos únicos, somos únicos. Estamos locos, estamos locos. Caso por hacer de este día una cosa increíble para todos, porque nos pegamos una pasada increíble llevando a 100.000 de vosotros a Sevilla, los que se quedaron aquí, y porque somos los mejores para celebrar lo que haga falta. Eskerrik asko por compartir toda esta copa con nosotros, por ayudarnos cada día. Intentaremos ser todavía mejores de lo que somos, de verdad. Y vamos a por todo siempre. Bai, zindagizun, ez dizudan años que zurrik esan eta. Todos somos del Athletic por algo y sobre todo por alguien. Personas muy importantes en nuestras vidas que nos han inculcado el Athletic y sus valores. Los hemos hecho nuestros y en muchos casos esas personas ya no están con nosotros. Entonces va por todos ellos, por todos los que nos han ayudado a ganar la Copa desde arriba. Eskerrik asko aita, eskerrik asko zuei, aupa zuek, aupa Bilbo, aupa Athletic, gora Euskal Herria! Izugarria da guretzat horrelako egun bat zuekin guztiokin partekatu ahal izatea. 40 urte asko dira eta azkenean sufrimendu asko ondoren gure saria lortu dugu eta kopa hau zuentzat guztiontzat da. Aurrera, aurrera! Kopa da gurea!
Eskerrik asko, Bilbo! Ez dakizue benetan ze politxean, zueri dan hori euskera zentzuti ez amamesen, Bilbon, kaletik edo nundik, así que benetan, gazti hori, segidu euskeraz berbaitzen, nagusi segidu irakazen euskeraz, eta segidu igun gure oinarritarako bat bizitza zoan eroten. Gora Euskal Herria! Gora Atleti geuria, garantza zara nagusia. Erritik sortu zinarako, maite zaitu erremanak. Eguerdion berriz ere, ikusentzuleok, adiskideok, eguerdion dena prest bigarren zatiari ekiteko, arratsaldeko ordu bataketan 4 minuto direnean, jada Gernikako jokalariak berdegunean, ointxe urten dira, Carlos Gurpegiren gizonak, eta errepaso azkarra egiten momentuz, egiluz ez dugu ikusten, eta ez dugu ikusiko. Decíamos muy buenas tardes, la 1:04, 21 protagonistas sobre el césped, nos marchábamos preocupados por el capitán, por Egiluz, no le veíamos y como diría aquel, no le vamos a ver en la segunda parte. Primer cambio antes de arrancar la segunda parte del partido. Ahí se realiza el cambio. Hortxe, Iker, Varela, berdegunera eta Egiluz aldagelan geratuko da. Más que quedarse en el vestuario, le vemos tranquilamente caminando para disfrutar, para ver, para presenciar la segunda parte en el banquillo junto a sus compañeros. Que sea lo menos posible, Kaiser, que llevamos ya bastantes sustos y queremos terminar la temporada bien, no solo con el campeonato. Que menudo disgusto nos llevamos hace 15 días con Junior Vita y su lesión. Hortxe baldaketa.
Epailea berriro ere bigarren zatia hasteko kronometroa sincronizatzen. Recordamos 2 jornadas para que finalice la temporada en este grupo 2 de la segunda ref. Y ahí va el colegiado dando lo que ya Alfonso del Pozo, del colegio tinerfeño. En breve, si quieren, realizaremos un repaso de marcadores en este grupo. Poco nos importa ya, como venía aquel, para nuestros intereses, pero está bien saber lo que se cuece en otros campos y cómo quedan las plazas de arriba y las de abajo. Rego con la pelota. Falta de Parra, Argi Xamarra. Eta Carlos Gurpegi bigarren zati honetarako gizonak jarriko ditu beroketa ariketak egiten. Baloia sakonean Carlos Mateus, sí, bakarrik zutoinera. Jokoz kanpo. Orain altxatu du banderatxoa. Parecía un desmarque muy bueno, muy fácil. Tardó en línea de esta banda derecha en levantar el banderín. Pero Carlos Mateus hizo lo que hay que hacer. Hasta que no te digan lo contrario, continuar la jugada. Aunque el balón impactara en el poste. Rego sobando la pelota, tratando de salir de la cueva. Iceta, autopase orientado. Íñigo López en carrera, tratando de robar. Aguirrezabal anduvo más rápido. Y Gorka San Nicolás, que pone a jugar a sus hombres. Baina berreskuratu Bilbao Athleticek. Eta falta Argi Xamarra. Jon de Luis. Aurrera. Orain atzera egin behar korrika. Xavier Arberas, buscando compañero para ahí. Al que encontró fue a Miguel Barandaya. Tapello Canalesek. Baloia Manchoki. Jon de Luisi. Kamisetatik tira egin. Azkena dela. Abisatu epaile jaunak. Mikel Arzaiuzi. Orlantz, Varela. Utxigatik ez du laportu Jon Gallastegik. Josu Gallastegik, barkatu. Era arriesgado el pase de Varela. Cortó en primera instancia el conjunto rojo y blanco, pero recupera la pelota el Guernica. Vuelve a recuperar Bilbao Athletic. Sucesión de rebotes. ¡Ay! Va tunelcito de Iceta, Pello Canales. Ahí tiene opción de disparo. ¡Ay! Se la acomodó el 28. ¿Por qué poquito? Buru altxatzeko, pentsatzeko, jaurtitzeko denbora izan du 28ak barrikakoak. Baina gutxigatik gora. Oh, mama Pello Canales. Mikel. Aymane que recupera, que corta. Jon de Luis apoyándose en Pello. Erlands que arranca a correr. Iker Varela. Ogeiak Izetarekin. Erlands palazinen erdirak eta bikaina Izeta. Iskin egin bat, bi. Oso argi ikusi du. Bi gauza pentsatu ditu aldi berean. Ze aukera Urkorentzat.
Kontuz orain badator Gernika eta kontuz Gernikarekin. Uy, va el pase de exterior para Íñigo López de Varela. Ahí está el 19 que se para. Busca un compañero, busca apoyo. Oso bakarrik dago eta meretzia. Falta epaileak. Adierazi du eta korrika. Gora begira bilbotarrak. Haserre Gernikakoak. Baloia bilbotarren oinetan baitzegoen. Eta jokatzen usteko eskatzen zioten epaile jaunari. Iker Varela. Oso ondo. Lehenengo atzean utzi du. Regok beste aldera eraman du jokoa. Miguel Barandaia. Izetarekin, Miguel, Rego. Carlos Mateus. Bakarri geretu datezainaren aurrean oso ondo, oso azkar, oso seguru Gorka San Nikolas. Oso argi iristen ari da. Jokoz kanpo. Oso argi eta arrisku handiarekin iristen ari da Bilbao Athletic. Bigarren zati honen hasieran 6 minuto. Eta aukera argiak askotxo, jada. Bilbao Athleticek 3 gizon beroketariketak egiten, Gernikak 2 eta Gernikako horietako bat. Amarilla para Iman Yelbat. Saltó de cabeza, impactó con Mikel Arzayus. Mal parado el Azcoitierra, el guipuzcoano, que se llevó el impacto en la zona de la nuca. Y Germán Beltrán, que no va a esperar. Va a realizar sus 2 primeros cambios. Recordemos, uno ya hizo Carlos Gurpegui en el arranque de esta segunda parte. Obligado, Eguiluz lesionado, entró en su lugar Iker Varela. Diría que uno es Antxon Fruniz. Uno de los del Gernika, obviamente. Lañoa sartu zaigu orain, hemen lezaman. Bai, bat Antxon da. Ivón Sánchez y Beñat Gerena Barrena también, que van hacia zona de banquillo. Veremos si son los siguientes cambios. Pelota al área. Era sin más una permuta en los hombres de calentamiento del Bilbao Athletic. Se retiran esos 2 que mencionábamos y se unen Jaure y Adama. Mientras tanto, Aitor Ortega y Antxon Fruniz recibiendo últimas indicaciones por parte de Germán Beltrán. Algo tiene que meter el técnico del Gernika. Savia nueva, otra salsa. Porque ha empezado muy fuerte el Bilbao Athletic, creando muchas ocasiones de mucho peligro. Recupera Mikel Arzayus. Busca portería contraria. Viene por detrás con la escoba y el recogedor, el de siempre. Pello Canales. Pierland. Palacín, que se apoya en Iker Varela. Banda derecha, caracolea al 20. Busca el centro, busca el pase. Ahí lo tiene Pello. Va a chutar. Impactó en la espalda de un rival. Impactó en Xavier Arberas. Balón a córner. Esquina para el conjunto rojiblanco. Orchedo hogeita zortzia. Berak jarriko du baloia martxan. Elektrizitate handiarekin hasi da bigarren zatia hau. Hortxe da bi besoak gora, beste eskuinmara. Hoi va Pello Canales, muy... Impactó Alejandro Rego, se fue la pelota. Se fue la pelota muy desviada, pero jugada preparada
Y primer doble cambio. Aitor Ortega y Antón Fruniz en sustitución de Néstor Lucas y Gorka Berasaluce. Hortxe bi aldaketa, Germán Beltranek. Y esa jugada ensayada entre Pello Canales y Alejandro Rego nos recordaba, para los que peinamos canas, aquel mítico gol que marcó Salazar del Albacete, ¿se acuerdan? Menudo chirlo. Pues lo intentaron los chavales. Claro que sí, hay que intentarlo siempre, sin vergüenza alguna. Eskuarekin ukitu du eta baloia zurigorri. Jon de Luis lasai. Taldeki de Villa. Pello. Rego. Erlantz. Uy, autopase de Erlantz Palacín. ¡Ay, qué cosita más bonita! Ahí la intentó Urko Irureta Goyena y Z. Se están gustando. Están llegando mucho y con mucho peligro. Gozatzen Bilbotarrak, gozatzen Carlos Gurpeginen mutilak. Jada ez dute inolako presiorik. Emaitzak lortu dituzte, helburuak lortu dituzte. Igoera eta txapeldun izatea. Eta horrexegatik, urte osoan zer ikusi ditugun marabilak. Gaur ere ikusten ari gara, nola ez ba? Luz de Miguel Barandaiak, baloia ez du area inguruan nahi. Ez da urten, oso na kontrola. Mikel Arzayus, que estaba ahí entre líneas, recupera la pelota. No pudo crear acción de peligro. Es Iker Varela en posiciones de defensa. Apretó ahora el Guernica. Recupera la pelota con dos hombres de refresco. Tratando de acercarse a la portería de Alex Padilla. Espectador de lujo en la mañana de hoy, en el mediodía de hoy. Gorka San Nicolás. Aguirre Zabala. La bajó muy bien el Capi en esta segunda parte. Parra. De exterior, perfecto para el 9, para el delantero. Muy activo. Se la deja balón al área. No consigue despejar el Bilbao Athletic. Carlos Mateus con una frivolite que saca la pelota jugada. Buscando a Izeta. Y ataca nuevamente el Guernica. Estu amore manai, talde zuriak. Alejandro Rego. Lasaitasunez baloia berreskuratu eta Mateus ipasa Pello Canales jada korrika batean Iker Barelari eskuinegalean jada hogei zenbakia. Zer egingo du, zer sortuko du, zer erakutsiko digu, zer eskainiko digu. Area barruan ukitu du nahikoa. Inigo Lopez emateko. Hau atzerago, Erlantz Palazinekin jokatu. En línea había dado pelota roja y blanca. Y el colegiado, el referee principal Alfonso del Pozo, rectificó la decisión tomada. Pelota para Guernica. Saca el Capi, peleando Jon de Luis con Mikel. Erlantz Palacín busca compañero, lo encuentra en Varela. Rego pasatzen utzi Aimaneri, Aimanek Regori berriro. Oso ondo bien artean, Izeta.
Miguel. Urko lurrera. Falta. Urruti xamar jautik eta zuzena egiteko. Erlantz eta Iker. La pared de Rego con Erlantz Palacín, muy larga. Jon Agirrezabala, el de Galdacao, bien tapando. Balón para el Guernica, que sacará de portería. Gorka San Nicolás en corto. Eta presioan bilbotarrak. Jon Fruizei baloia joan egintzaio. Iñigo López eta Jon Fruiz. Ufa! Xabier Arberas zen, bazi joan Iñigo López. Eta honek kamisetatik heldu behar izan du. Bazi joan eta Gernikakoak eskuekin adierazten dio 19-ari zer egingo du bakizona. Pelota colgada, Iñigo López, de cabeza. Pelota al guardameta que pone a correr a sus compañeros. Ataque por flanco derecho. Son 5 contra 4. 4 del Guernica que vienen. Alex Padilla que se le escapa la pelota. Cuidado con esa pelota que tenía mucho peligro. Bien Jon de Luis. Ondo Jon de Luis. Hirurogeita batgarren minutua, ia hirurogeita bigarrena. Arrisku handiarekin iritsi da Gernika, Alex Padilla eta ingurura. Duela gutxi esaten genuen, lana eskasa izan duela gaurkoan. Eskasa dinot, gutxi izan duelako. Egin duena ondo, noski. Orain bezala. Kontuz baloia hortxe inguruan jarraitzen du eta Iker Barelak moztu, Peio Canales. Honek Barelari. Beste aldean gizon asko bakarrik daudela adierazten zion Regok eta aruntza joan da baloia, ondo Barela. Había mucho tráfico por banda derecha. Rego le pedía que colgara para el otro lado. Le hizo caso el 20. Y ahí andan ya Rego y Barandalla manejando la pelota. Alejandro, Mateus. Iker que busca posición para colgar la pelota. Despeja la defensa con contundencia. Parra el de Abanto y Ciervana. Ahora agarraron a el 10 y amarilla para Iker Varela. Estaba viendo mucho agarrón en estos últimos minutos y estaba claro, el siguiente iba a picar. Y le tocó al 20, le tocó a Iker. Jon Fruiz. Ortega. Bien, Miguel Barandalla con contundencia despejando la pelota de cabeza.
Aiman Aixel batek moztu. Peiok baloia galdu. Cuidado con el ataque. Y de manera, aunque sea poco ortodoxa, porque la pelota venía de un rechace, Alex Padilla, el zarauztarra, a doble manopla, despejando la pelota córner a esquina. Perdió el balón en zona complicada, peligrosa el Bilbao Athletic. Atacó el Guernica, que está con más mordiente, con más diente en esta segunda parte. Y tuvo que emplearse a fondo Alex Padilla. Balón colgado, le cae un hombre encima a Alex Padilla. Tranquilidad ante todo, mucha calma, que dirían los de Siniestro Total. Eta falta Bilbao Athletic en alde. Bigizon al elástico a Hansten. Dos cambios que va a realizar Carlos Gurpegui en breve. El primero con el 27, ya le vemos colocándose las espinilleras. Don Aingeru Olabarrieta. Ha sonado. Bai, ha sonau. Agirrezabala kapitainak barkamena eskatzen dio Iker Barelari. Ez du neurtu. Barkamena eskatu dio azkar. Bai, oso ondo. Buruz Inigo Lopezek, Carlos Mateusi ez da iritsiko bilbotarra 21. Baina arazo larriak baloia jokatut ateratzeko Gernikak. Eta ja bilbotarrak baloiarekin, Leoi Kumeak, Canales. Al suelo para recuperar el balón. Min hartu dute bi jokalariek. Sarrera jaso duena eta sarrera egin duenak. Miguel Barandaiak uste dut ikusiko duela txartela. Bai. Atera el dio. Ez está. Pello Canales, que no para. La coge y pone a jugar, pone a correr a sus hombres, a sus chavales. Badator John de Luis. Gora bidean beti. Iceta. Carlos. No estaba en fuera de juego. Carlos Mateus trató de jugar con Íñigo López. Bien la defensa guerniquesa. El que se había quedado anclado era el número 9 de los visitantes. Íñigo Lópezek falta eskatzen zuen. Baina Alfonso del Pozo jaunak ez du horrelakorik ikusi. Eta orain bai. Orain Íñigorena. Oraindik ez du baimenik ematen. Prest zeuden ja. Karteltxoa ja da goran zegoen aldaketa egiteko, baina ez du epaiak ya eman. Entraba con todo Guernica. Quería llegar hasta dentro de la portería. Cortó la defensa rojiblanca. Esa opción de ataque.
Eta pausatu dute jada jokoa bilbotarrek. Luzerreoren pasea. Eta Aimanek ez, Erlantzek. Kamiseta guztiz txikituta dauka. Aimanek. Tiene la camiseta totalmente desgarrada. Pero si no me equivoco, va a ser uno de los sustituidos. Y esperando ya desde hace unos minutos. Dos hombres de Carlos Gurpegui. Corta Iker. Varela. Iker. Urko barkatu. No ha podido conectar el pase el guipuzcoano. Falta favorable al Guernica y ahora sí va a ir el cambio. 18-27. Aimane Gelbat y entra en su lugar Aingeru Olabarrieta. Y Carlos Mateus dejará su puesto a Ivonne Sánchez. Alguechostarra. Pues no era Aimane, finalmente. Era Íñigo López. Íñigo López y Carlos Mateus al banquillo. Y en su lugar, Ivonne Sánchez y Aingeru Olabarrieta. Gernika Klubak bere hirugarren aldaketa egin du. Zazpia, Bieites, Hemeretzia, Badiolaren ordez. Gernikak ere hirugarren aldaketa egin du. Ibon Badiola. Ondarrutarrak. Kepa Bieites, Santurtziarrari utzi dio. Postua, berdegunean. Hiru aldaketa Gernikakoak. Beste bilbotarrak. Baloia kontuz. Tenía Jon de Luis encima. Pero Arzayus consiguió rematar de cabeza. Atento Alex Padilla. Que se la pasa a Aingeru Olabarrieta. Presiona Ortega. Recupera la pelota. El 14. Pello Canales desde atrás pasando la escoba. Recuperando balón. Y hasta Aingeru Olabarrieta. A la carrera. Uno por aquí. Otro por allá. Miguel Barandaiak, baloia galdu, eta Gernikako taldeari eman dio. Gogoratu datorren astean, denboraldia amaitzeko Bilbao Athleticek Brearen aurka jokatuko duela Arago aldean. Eta Gernikak Barbastro hartuko du etxean. Iker Varela para Izeta, ahí está dentro del área ya el 9. ¿Quiere más? Quiere aumentar su estadística goleadora. Urko Irureta Goyena. No ha podido ser. Pello Canales. Alejandro Regok. Ivonne Sánchez ekin jokatu. Area ertzean. ¡Uy! Pello Canales! ¿Cómo se la ha dejado? ¡Ay, qué pase de Pello Canales! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Protestaka Gernikako jokalariak jokoz kanpokoa eskatzen zuten eta orain epaileak protesta egiteagatik. Paul Álvarezi, txartel horia. ¡Qué pase de Pello Canales! ¡Qué ocasión! Nola ikusten duten futbola,
gazte hauek, Jainko maitia. Guk bere garaian euren kalitatearen erdia ere izan bagenu. Jesus. Ibon Sánchez. Rego zen barkatu, erremate egiten saiatu dena. Atepetik kanpora bidaltzen ditu Gorka San Nikolasek. Jokalari guztiak, baino baloia da beste aldean da. Alex Padillaren oinetan. Y Utebo que continúa ganando 0-1 en San Juan. Arenas 1-2 frente a la Mutilvera. El Baraca 0-2 frente al Zaragoza. B 3-2 a la vez frente al Calahorra. Ataca el Bilbao Athletic, corta Guernica. 0-2 del Tudelano frente a Valle de Huesizarra, 2 Nájera 0. Barbastro 2, Real Sociedad C 0. Este 2-0 que tenemos aquí en Lezama. Logroñés 4, Brea 1. Cae Angueru Labarrieta. Miña Artudu. Jon Aguirre Zabalak. Gauzak horrela, Bilbao Athletic txapeldun, momentu honetan, playofferako postuetan Barakaldo, Logroñez, Utebo, Deportibo Aragon egongo lirateke. Eta hirugaren ref kategoriara jaisteko, Nájera, Brea, Valle, San Juan, Mutilvera, Izarra, playoffean. Arenas, salbu egongo litzateke orduan. Buruz. Varela, Pello. Iker que se apoya en Rego, que está aquí solo. A Angueru le dobla Erlanz. A Angueru Labarrieta que cuelga la pelota. Despeja Paul Álvarez. Balón fuera, sin contemplaciones. Miguel Barandalla de cabeza, que quiere continuar atacando. Beste bi gizon sartuko ditu Germán Beltranek. Beste bi aldaketa. Iker Varela buscando portería, tiene disparo. Arriba. Y ahí va el doble cambio. Asier Parra, que dejará su lugar a Aimar Peña. Y Xavier Garzón en sustitución de Josu Gallastegui. Club ha realizado su cuarto y quinto cambio. El 16, Garzón, y el 17, Peña, sustituyen al 8, Gallastegui, y al 10, Parra. Asier Parrak ere txaloak jaso ditu, hemen ibilitako gizona da. Laguna asko ditu, Kepa Vieites. Jon Aguirre Zabala. Vieites hortxe dauka, laguntza emateko prest, Zazpia. Ez du asmatu orain Santurtzikoak. Ibon Sánchez. Oso ondo Ibon. Iker Varela orain ezkerre galean. Jon de Luis eta Pello Canales. Aingeru Labarrietako oso ondo Erlantz Palazini. Acelera Erlantz Palacín, pero bien cuerpeado por Kepa Vieites. Bien al corte Guernica, pero el último se les fue demasiado largo. Y a Aingeru Labarrieta, que se apoya ya en Ibon Sánchez. Baloia Zurigorri berriz ere.
Regoko oso ondo, goxo beste aldera baloia. Ahí está Iceta ya, buscando el hueco. Iker Varela busca disparo. Buscó y encontró, pero ahí estaba Gorka Santamaría para cerrar el paso a ese balón. Laro Gigarren minutua. Amarreta Gigarria besterik ez. Ondo Gernika orain kontraerasoan. Atzetik etorrita Mikel Arzaiusen gola. Mikel Arzaiusen gola. Eta Gernikako zaleen txaloak Azkoitierrak denboraldiko 8. gola lortu du. 81. minutua betetzear dagoenean. Contraataque rápido, veloz por banda derecha del conjunto guerniqués. Disparo que atajaba en primera instancia, pero que no podía detener Alex Padilla. Y Mikel Arzaius, que había seguido toda la jugada desde lejos. Ratón del área. Marca, aprieta el marcador y consigue su 8º tanto de la temporada. Bi eta bat. Laro gita bat garren minutua. Gatza eta piperra jarri dio gol honek partidari. Asko oraindik jokatzeke. Hau ez dago amaituta, hau ez dago itxita. Eta gol honek Gernikakoak suspertuko ditu, seguru. Rego indartxu, Kepa Vieites y baloia Laportuz. Aingeru Olabarrieta. Ojo con este, a ver qué inventa, a ver qué quiere. Pello Canales. Iker Varela aguanta. Ivón Sánchez. Despuelita para Aingeru Olabarrieta. Buen disparo, seco, duro. Gorka en 2 tiempos. Gorka en 2 tiempos, que pone rápidamente a sus hombres a caminar. El gol de Mikel ha despertado a los de Gernika. Y quieren más, mínimo el empate. Pero los de Gurpegi tampoco se quedan atrás. Robando rápidamente la pelota. Ahí le apoya Palacín, disparo, bien Gorka. Empleándose a fondo el guardameta bilbaíno. Bakar bakarrik zegoen Erlantz Palacín, baina Regok ja hortik eta probatzea erabaki du. Ivón Sánchez también probando disparo. Iker Varela buscará posición, centro, lateral del área, lateral de la red. Se le fue la pelota, pero hay que volver. 5 hombres del Bilbao Athletic que se quedaron atrás, atascados. Se notan los minutos, se nota la altura de la temporada. Bien Rego para cortar. Aimar Peña. Tapado por Erlantz Palacín, bien. Azkenean kornerra izango da. Eta Kepa Vieites Santurtziarra korrika batean, kornerra jaurtitzera. Prepara Carlos Gurpegi sus últimos cambios. Ojo en estas jugadas, ojo a balón parado. Pelota despejada por Erlantz Palacín. Vuelve a las botas de Kepa, que prueba el disparo desde lejos, lateral de la red. Siguió el balón con la mirada Alex Padilla. Y ahí están los 2 hombres que disputarán estos últimos 5 minutos y medio más añadido. Beñat Guerenabarrena, Mikel Jaureguizar. Cartelón al aire.
Uno de los sustituidos es Pello Canales, partidazo del 28. Y el otro, obviamente, Alejandro Rego, autor de uno de los tantos de la temporada. Cómo empaló, cómo limpió las telarañas de la portería que ahora defiende el Expadilla en esta segunda parte. Zambombazo y golazo tremendo de Alejandro Rego. Entró Beñat, Gere Navarrena y ahora Jaureguizar, Txaloak, jokalari denentzat. Bermiotarra eta Lekitxarra aste honetan protagonistak prentsaurrekoan denboraldikor errepasoa egiteko. Bi jokalari gazte momentu hunkigarriak bizi izan dituzte aurten. Eta bide batez ze polita, ze ederra bi gizon hauen prentsaurrekoa. Beraien euskeraren erabilera hori, Bermiokoa, Lekitxokoa, Jesus Maria eta Jose. Haze gozatua. Se le fue el control a Kepa. Y Erlanz, que la pone rápido en movimiento en juego. John de Luis, apretado, sin contemplaciones, la despeja, la pone lejos. 86,5, esto se acaba. Iker Varela cabalgando, balón al área buscando a Iceta, encuentra a Gorka San Nicolás. Borus Aimane, Erlanz. Paul Ekatzera. Ivón Sánchez. Falta sobre Paul. Avanza metros Xavier Veras. Kepa, que se apoyaba en Aguirrezabala. Kepa. John de Luis despejando el peligro. John de Luis muy atento. No quieren la pelota cerca de la portería de la Espadilla en estos últimos minutos. Y es que no queda nada. Uy, va que pase de exterior de Iker Varela para Aingeru Olabarrieta, que ya se planta prácticamente delante de la portería. Tiene a Iceta, a Aingeru Olabarrieta, ¡oh! ¡Va mi madre! Pim pam y se acabó. Se finí. Aingeru Olabarrieta, que aprovechó un pase alta gama de Iker Varela con el exterior, se puso a correr, vio a Iceta, Iceta le aclaró el terreno y a Aingeru Olabarrieta, que por el 3-1 en el marcador. Hirugarrena! Zelako denbora handia egin duen Aingeru Olabarrieta honek ere. Jesus Maria eta Jose. 88. minutuan Aingeru Olabarrietaren gola, 3-1 markagailuan. Gernikakoak saiatu dira. Gernikakoak gol hori lortu dutenean konturatu dira. Aukeraren bat edo beste bazutela gutxienez berdinketa lortzeko. Baina nor eta Aingeru Olabarrieta hortxe agertu da. 3-1 jartzeko. Pero continúa el Guernica buscando portería rival.
Disparo lejano. Largo, fuera. Cartelón al aire. 2 minutos hasta el 95. 5 minutos para que acabe el partido. 5 minutos para que los hombres de Carlos Gurpegui reciban esa copa que vemos se está colocando ya junto a la zona de banquillos. Reluciente, brillante. Y que se le otorgará al campeón, al que lo ha merecido durante toda la temporada, al que el año que viene no disputará sus partidos en esta categoría, avanzará un pasito más. Talde batek zein besteak gehiago nahi dute. Faltarik ez dela izan. Epailaren aburuz. Eta Gernikakoak baloia martxan jarriko dute. Luze. Jauregizar, Palacín, Aingeru. Mikel Jauregizar. Abriendo para Erlantz. Erlantz que busca un compañero, alguien que le ayude, alguien que le apoye. Pierde. Pone a correr Guernica. Kepa Vieites, el número 7. Que este está bastante fresco. Ingresó en la segunda parte, balón al corazón del área, despeja Ayman. 92 de partido. Azken aukerak erabili nahi ditu jokoz kanpo. Kepa Vieites jokoz kanpo. Oso haserre santurtziarra. Alex Padilla baloia. Jokoan jarriko du. Jaure. Ibon. Aranguero Labarrieta. Mikel Jauregizar. Cámpora. Prácticamente un minuto para que esto acabe. Y los rojiblancos reciban la Copa de Campeones. Iker Varela. Precioso el pase que le metía el 20 a Aingeru Labarrieta. Y un pase de esa calidad no merecía otra cosa que no fuera una definición exquisita como la de Aingeru. Erlantz jugando con Mikel, con Jaure. Ukituta ukitu bilbotarrak. Ukituta ukitu. Partida noiz amaituko zain. 20 segundo baino ez gure kronometroak bintzat alaxe dio.
Erlantz Palazin gora begira, Ibon Sánchez hortxe dago erdian, bakarrik amabia. Jauregizar. Baloia indartxu, nahikoa egin du Aingeruk, nahikoa egin du. Balón que sale de banda y el colegiado en estos momentos que dice que hasta aquí hemos llegado, que es suficiente, que se acabó por hoy y que el partido ya ha acabado. 3-1, Bilbao Athleticek 3, Gernikak 1. Alejandro Rego, Izeta, Aingeru Olabarrieta, Mikel Arzaiusek 2-1 jarri du Gatza eta Piperra minutu batzuetan. Aingeruk hirugarrena lortu arte. Y a continuación, como ya les habíamos avisado, se entregará el trofeo de campeón del grupo 2 de la segunda ref al Bilbao Athletic. Carlos Gómez, de la Federación Vasca de Fútbol, será el encargado de entregar el trofeo a los cachorros, a los futuros leones, a los hombres del conjunto de Carlos Gurpegui, que lo han luchado, que lo han merecido y que han llegado a esta altura de la temporada, a falta de 2 jornadas, con el título y el ascenso en las manos. Con esta de hoy, 24 victorias, 7 empates, solo 2 derrotas, 63 goles a favor, 17 en contra. Gernikako jokalariak hortxe besarkadak bostekoak ematen Bilbao Athleticeko mutilei. Partida ona talde biek gaurko egunean egin dutena. Eta zaleak hementxe itxaroten Garaikurra kapitainak noiz hartuko zain, ez da inor mugitzen. Aprovechamos este momento mientras se saludan los futbolistas de ambos conjuntos y mientras recibe el Bilbao Athletic el trofeo de campeón para agradecerles su seguimiento durante toda la temporada, desde aquel primer partido frente al Utebo hasta este de hoy, el último en casa en las instalaciones de Lezama frente al Gernika. Eskerrik asko, bihotz-bihotzez, asteburu guztietan hor beste aldean egoteagatik. Agradecerle al club, esto ya personalmente, haberme dado la oportunidad de estar aquí disfrutando de estos chavales durante toda la temporada, haber visto un fútbol exquisito y continuar siendo parte de esta familia, la familia del Athletic Club. Eskerrik asko, bihotzez, denboraldi ederra izan da, bikaina, y encima le hemos puesto broche de oro. Ahí está Beñat Gerenabarrena llamando a sus compañeros. Esto no es mío, esto es de todos, les dice. Nik hartuko dut kapitaina naizelako, baina denek guztiek merezi dugu. Ahí vemos vestidos de paisano, vestidos de calle, a Junior Vita. Ánimo, chavalote. Vemos también a Aimar Duñabeitia, vestido de paisano. Por ahí anda Gastesi también, hoy suplente, pero ha disputado muchos partidos. Navarro. Foto de familia. Primeros abrazos, primeros saltos. Esto no es solo un equipo, esto no es solo una familia, esto es algo más. Desde el primer equipo hasta las categorías inferiores, desde el primer futbolista hasta el último o última empleado o empleada del club. Esto es el Athletic Club. Txaloak denen partez, zorionak, Bilbao Athletic. Haundia egin duzue gaztek, haundia. Beñat Gerenabarrena y Carlos Gómez, como decíamos, que le hace entrega del trofeo al campeón del grupo 2. Y ahí va.
Trofeo al aire. Bai, jauna. Zorionak gaztek, bejon deizuela, gozatu, a disfrutar y a celebrar. Fuera presión, fuera tensiones. Uno que se calla, se marcha y ahora es momento de que estos que se lo han merecido disfruten. Amigas, amigos, queda mucho domingo por delante. Disfruten, que hace bueno, fresquete, pero hace bueno. Eskerrik asko, bihotzez. Laster arte. Mila esker.